La joven empleada humilde grita: «No tengo dónde ir». Y el millonario hace un giro impactante. Lucía estaba sola. La ciudad le parecía un monstruo frío, una jaula de acero y luces que lastimaban los ojos. Aquella noche de otoño, el viento cortaba la piel y hacía temblar sus huesos. Caminaba sin rumbo, descalza frente a la tormenta invisible de sus pensamientos. Su abrigo raído no le protegía del miedo, ni del vacío que le aplastaba el pecho. Había perdido mucho en poco tiempo. Primero la casa, luego a su familia, y finalmente esa dignidad tan frágil que la mantenía en pie. Ahora, el eco de sus pasos mezclado con el susurro de los faroles antiguos era todo lo que la acompañaba. «No tengo dónde ir». Quería gritar sin voz, solo un susurro ahogado que se desvanecía en el bullicio lejano de la gran ciudad. Las sombras largas y torpes se alargaban por las paredes de ladrillo, haciéndola sentir más pequeña, más perdida. De pronto, una lágrima rodó por su mejilla, como si pudiera sacar de su interior todo el dolor que llevaba atrapado. A lo lejos, las ventanas de los edificios reflejaban un brillo frío, casi indiferente ante su sufrimiento. Pero ahí, en medio de la nada, algo extraño sucedió. En un banco cercano, apoyado contra la pared con un abrigo oscuro, Alejandro la observaba detenidamente. No era un hombre cualquiera. Su aura transmitía poder, riqueza y ese misterio que tantos rumorean en los rincones más opacos de la ciudad. Alejandro era un millonario de esos que manejan imperios con solo un gesto, que controlan vidas con un suspiro. Pero esta noche, algo en la fragilidad de Lucía le llamó la atención. Una curiosidad profunda, casi obsesiva. Con un movimiento lento y decidido, Alejandro se levantó. Sus botas resonaban firmes en las calles empedradas. Se acercó a Lucía sin que ella lo notara, como un depredador que espera el momento exacto para atacar o salvar. Cuando ella sintió su presencia, levantó la vista. Sus ojos oscuros se encontraron con la mirada helada de un hombre que parecía saberlo todo, y sin embargo le ofrecía una esperanza inesperada. «Ven conmigo», le dijo con voz grave y, sin titubeos. «Tengo un lugar para ti. No será fácil, pero te puedo dar un techo, una oportunidad». Lucía titubeó. Su corazón latía frenético. ¿Quién era ese hombre que aparecía justo cuando la desesperación la consumía? ¿Y qué ganaba él con eso? Detrás de la oferta, un fuego oculto se tejía. Alejandro necesitaba que Lucía fuera la clave para desentrañar un secreto oscuro, peligroso, capaz de destruir su fortuna y encarcelarlo sin misericordia. Él la invitaba a entrar en su mundo de sombras y poder, con la promesa también de una posible salvación. Pero la vigilancia en su mirada era feroz, y algo en su silencio advertía que nada era lo que parecía. Mientras Lucía caminaba al lado de ese hombre que parecía una mezcla de salvador y tormento, su mente se debatía entre confiar y huir. El frío de la noche se mezclaba con el fuego de un riesgo desconocido. Afuera, las luces parpadeaban, y en el aire quedaba la pregunta que pronto explotaría en su interior. ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar para sobrevivir? Y sobre todo, ¿qué precio tendrá que pagar por esa ayuda que llegó justo cuando el mundo se le caía encima? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucía siguió a Alejandro por la calle mojada. Los tacones de sus botas cortaban el silencio de la noche. El aire frío le calaba hasta los huesos, y sus manos temblaban sin poder controlarlo. Quería creer que ese hombre, con sus ojos tan firmes y su voz segura,
Era la última tabla a la que podía aferrarse, pero algo en el ambiente la ponía nerviosa. Las calles parecían vacías, sin un solo farol encendido, como un agujero negro de silencio y sombras. De repente, sin avisar, la puerta de un callejón se abrió de golpe y un grito desgarrador cortó el aire. Lucía se paralizó. La desesperación le pisó el pecho. Hizo que su respiración se acelerara y un nudo le apretara la garganta. Alejandro apenas se inmutó, pero sus ojos se oscurecieron, llenos de un odio que no había mostrado hasta entonces. «¡Corre!», escupió, empujándola con fuerza. Ella tropezó, bajó la vista y vio un sobre grueso, cerrado con un sello rojo, caer de la mano de Alejandro. La curiosidad pudo más y lo recogió con dedos temblorosos. Un ruido metálico resonó cuando un grupo de hombres apareció en la esquina, iluminados por unos faros que parpadearon con brusquedad. No llevaban buenos rostros, caras duras, miradas despiadadas y el aire cargado de poder violento. «¿Creíste que te iba a salvar gratis?», gruñó uno, mientras Alejandro sacaba del abrigo un arma que brilló en la penumbra. Lucía sintió que su mundo se desmoronaba en segundos. Su salvador no era tal, o acaso había sido una trampa, porque justo antes de que pudieran disparar, Alejandro dio un giro inesperado, no hacia la pelea, sino hacia Lucía. «No eres quien crees», le susurró al oído con voz cortante, una mezcla de amenaza y desesperación. «Tenemos que hablar, tienes que saber la verdad». Ella lo miró desconcertada, un incendio de preguntas explotando dentro. Pero antes de que pudiera preguntar, uno de los hombres se acercó decididamente y sin aviso empujó a Alejandro con brutalidad. En ese choque, mientras Alejandro caía, su abrigo se abrió y Lucía vio algo que la dejó helada, un tatuaje en forma de llave negra en el cuello del hombre, justo donde su piel rozaba el abrigo. Esa marca la había visto antes, en fotos, en papeles viejos, en rumores que pensaba que eran mentiras. La marca que lo señalaba a él, a Alejandro, como parte de un grupo secreto, un círculo oscuro del que nadie habla sin temblar. «No», Lucía gritó, pero el caos ya estaba desatado. Los hombres rodearon a Alejandro no para ayudar, sino para apresarlo. Se levantó, miró a Lucía con una expresión difícil de descifrar. ¿Culpa? ¿Piedad? ¿Rencor? Y le lanzó una última frase, como una daga al corazón. «Tú eres la llave, Lucía. Lo que tienes dentro es más valioso de lo que imaginas y más peligroso». Antes de que pudiera explicar más, lo arrastraron lejos. Ella se quedó sola, con el sobre en las manos y el frío metiéndosele hasta el alma. En su pecho, la duda ya era una prisión. ¿Quién era en realidad Alejandro? ¿Y qué tenía ella dentro que podía encender incendios, mover poderes invisibles y cambiarlo todo? Los pasos se alejaban, pero el ruido retumbaba en su cabeza. Las palabras quemaban como ácido, y la ciudad, ahora más oscura y fría que nunca, parecía esconder secretos que ni en sus peores pesadillas había imaginado. Lucía apretó el sobre, temblaba, pero no por miedo. Ahora era por lo que estaba a punto de descubrir. ¿Podría confiar en alguien? ¿O era ella misma parte del juego sucio que Alejandro intentaba detener? El silencio de la noche, cortado solo por los murmullos invisibles del viento, aguardaba la respuesta que nadie sabía. Y algo le decía que la verdad estaba mucho, mucho más cerca de lo que podía soportar. El sobre temblaba entre las manos de Lucía como si tuviera vida propia. El frío le calaba los huesos, el pecho le apretaba, y la garganta dolía de tanto tragar saliva. No entendía casi nada. Alejandro, el hombre, que parecía su salvación, ahora era la fuente de un miedo nuevo y desconocido. A lo lejos, el murmullo de la ciudad parecía alejarse. El silencio se hizo pesado, cargado. Lucía sintió que el corazón le golpeaba en los oídos. ¿Qué era esa llave negra? ¿Qué secreto oscuro escondía Alejandro? Abrir ese sobre era como destapar un abismo. Con dedos temblorosos, rasgó el papel con el sello rojo. Dentro había solo una foto antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba a 3 personas, una mujer, un hombre con la misma llave negra tatuada en el cuello y un niño. Y al dorso una frase escrita con tinta corrida. «Ella es el eslabón perdido».
Lucía quedó paralizada. Esa mujer era igualita a ella. Era su abuela, pero no recordaba nada de ella, ni ese nombre. Su mente explotaba. ¿Qué tenía ella dentro? ¿Qué era eso tan valioso y peligroso que Alejandro mencionaba? El sonido de pasos le hizo girar. No había nadie cerca, pero un escalofrío le bajó por la espalda. El aire estaba denso, pesado, como si la misma noche la estuviera mirando. Entonces su teléfono vibró. En la pantalla un mensaje que no esperaba. No confíes en nadie. Mira hacia atrás. Lucía contuvo el aliento. Las sombras de la calle parecían moverse, alargando las siluetas con figuras que ella no reconocía. Giró lentamente, lista para correr. Pero ahí estaba él, Alejandro, más cerca de lo que parecía, con las manos en los bolsillos, una sonrisa helada que se desdibujaba. ¿Quién? Alcanzó a decir Lucía, la voz ronca y cargada de miedo. Él se agachó lentamente, sus ojos no parpadeaban. No es solo que yo te salvé, tú salvaste a todos y a todo. Su voz era frágil, casi un susurro que rompía la oscuridad. Pero hay algo que no sabes. Lucía tuvo un impacto en el pecho, como si un golpe invisible la dejara sin aire. ¿Qué no sé? Alejandro sacó de su abrigo un espejo pequeño, lo giró hacia ella. En el centro del cristal apareció, brillante como fuego, la misma llave negra tatuada en su cuello, justo debajo de la oreja. Lucía se tocó la piel, pero no había nada. Miró, de nuevo en espejo, y la llave brilló más fuerte, como si le hablara. Esa marca, dijo Alejandro, no está solo en mí, está en ti, en tu sangre. Y si la gente de esa foto es real, entonces tú eres la única que puede parar lo que viene. El frío le agarró las manos. No solo era una empleada humilde perdida en la ciudad, era alguien atrapado en una pelea peligrosa, con secretos que la familia quería enterrar y enemigos que ya la buscaban. De repente, un estruendo rompió la calma. El suelo tembló como si la tierra se partiera. Las luces parpadearon violentas y un grito profundo salió de la oscuridad. «No tenemos tiempo», dijo Alejandro, levantándose y tirándole. En abrigo a Lucía. «Corre, escóndete». Lucía sintió cómo un nudo en la garganta la estrangulaba. Quería gritar, llorar, saber quién era, qué hacer, pero la sombra de aquel grupo iluminada por los faros se acercaba. No eran solo hombres, tenían algo más, algo inhumano. Y entonces, justo cuando ya pensaba en huir, una voz familiar, quebrada y rota, la atravesó. «Lucía, hija mía». Lucía giró. Frente a ella estaba una mujer que parecía salida de sus peores pesadillas, con ojos cansados pero llenos de dolor. No podía ser. «¿Abuela?» Su voz salió rota, sin aliento. La mujer se arrodilló, y con una mano temblorosa le mostró un pequeño objeto. Una llave, antigua, negra, igual a la de su tatuaje. «Tú debes decidir. Pero recuerda, solo tú puedes abrir la verdad, o la destrucción». El viento cortó el silencio al instante, y mientras las sombras crecían, Lucía sintió que la noche se cerraba a su alrededor. ¿Quién era esa mujer? ¿Era real o un espectro? Y sobre todo, ¿qué ocultaba esa llave? La ciudad, la noche, su mundo, todo empezaba a caer. Y ahora, ella tenía la llave. ¿Estaba preparada? ¿O había un precio que no alcanzaba a imaginar? La mujer se incorporó con dificultad, la llave negra brillando un instante más en su mano temblorosa. Lucía la miraba sin parpadear, el pecho encogido de un miedo que le quemaba por dentro. La noche parecía cerrarse sobre ellas. Los susurros de la ciudad ahogándose en un silencio que se hacía insoportable. Pero entonces, de repente, el suelo vibró. Un estruendo seco, como si algo enorme se hubiese desplomado bajo la tierra, rompió la calma. Las paredes del callejón parecían crujir, y el rostro de la mujer se torció en un espanto que paralizó a Lucía de golpe. «¡Corre!», le ordenó con voz quebrada, empujándola hacia atrás, pero no pudo dar un solo paso, porque justo en ese momento, con un destello cegador y un ruido que partía el aire en pedazos, un agujero se abrió delante de ellas. De ese hueco oscuro, algo salió disparado con una velocidad imposible. Pero aquella figura
No buscó atropellarlas. Aterrizó con un golpe seco en el suelo, levantando polvo y hojas secas, y cuando las luces parpadearon de nuevo, Lucía vio que era Alejandro. Solo que no era el mismo Alejandro. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora ardían con un fuego rojo que helaba la sangre. La piel palideció, casi translúcida, y una risa baja y extraña escapó de sus labios, rota y distorsionada. Su cuerpo tembló, y en un instante algo grotesco cambió en su forma. Su sombra se alargó, tomando forma humana, y surgieron alas oscuras y ásperas como de murciélago. Lucía no podía creer lo que veía. Estaba atrapada entre terror y confusión, las lágrimas brotando sin control, mientras la voz de Alejandro se distorsionaba en un eco casi infernal. «Lucía», susurró aquella. «Criatura, no soy quien creías, nunca lo fui». El aire se volvió denso, casi irrespirable, y por un segundo todo pareció detenerse. La abuela, la llave, el secreto. Todo se desmoronó en esa mirada que ya no era humana. Lucía sintió un nudo que le estrangulaba la garganta, un golpe sordo en el pecho, como si alguien le estuviera apretando el corazón con manos de acero. ¿Qué eres tú?», gimió, con voz quebrada. Alejandro se inclinó hacia ella, sus ojos ahora dos brasas ardientes. «Soy el guardián, pero también soy la maldición. Y tú eres la llave que puede romperlo o convertirnos a todos en sombras». Un grito rasgado se escuchó desde la boca del callejón. Los hombres con faros reaparecieron, pero ahora no eran solo humanos. Mostraban marcas oscuras en la piel, ojos que brillaban con el mismo fuego rojo, cuerpos que se retorcían en posturas imposibles. La abuela miró a Lucía, con lágrimas en los ojos y una voz apenas audible. «No confíes en nadie, ni en mí». Fue entonces cuando Lucía notó la verdad más devastadora. Aquella mujer, a la que había llamado abuela, era también parte de esa oscuridad. Su rostro se transformó un segundo, mostrando unos ojos que destellaban con una luz fría y sin alma. La identidad de la mujer se desdibujó en un rostro extraño, desconocido, que la miraba con una mezcla monstruosa de amor y frialdad. Lucía sintió que el mundo se quebraba. Su sangre temblaba, una oleada tan intensa que parecía querer arrastrarla al vacío. Lo que había creído su familia, su verdad, era una mentira tejida con siglos de sombras y secretos. El grito de Alejandro, o de aquello que era Alejandro, retumbó entonces en las paredes. «Debes decidir. ¿Salvarás la luz o abrazarás la oscuridad?». Ella apretó la llave con fuerza, sintiendo cómo la piel le quemaba, cómo un calor extraño, profundo, nacía en su pecho. El callejón quedó en silencio. Solo ella respiraba, esa mezcla de miedo puro y algo parecido a la fuerza, esa chispita diminuta que podría ser su luz. Pero detrás de ella, como un susurro que nadie esperaba, la voz de su abuela volvió a sonar. «La verdad duele, pero la traición mata». Y justo cuando Lucía giró para enfrentarla, un ruido seco y un latido metálico cortaron la noche. ¿Qué había ahora frente a ella? ¿Un aliado? ¿Un enemigo? ¿O algo peor que ambos? El callejón se hundía en la penumbra, y en el aire flotaba una pregunta que quemaba más que todo el frío. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Y cuánto podía soportar esa llave antes de romperse? El ruido seco y el latido metálico todavía resonaban cuando Lucía se dio vuelta. La mujer que había llamado abuela la miraba, pero ahora sus ojos no eran solo fríos, eran vacíos, oscuros como pozos sin fondo. Un escalofrío le atravesó la espalda. «¿Quién eres?», jadeó Lucía. Pero no hubo respuesta, solo un silencio pesado. De repente, la figura de la mujer se desvaneció en un susurro, como si el viento se la hubiera llevado. Lucía parpadeó, incrédula. La calle parecía absorber el eco de sus palabras, volviéndose más oscura, más cruel. Allí estaba sola, con la llave negra ardiendo en la mano y un montón de preguntas que le quemaban la piel. «No hay tiempo». La voz de Alejandro retumbó de nuevo, pero algo en su tono estaba diferente, aterrador. En un instante, Alejandro avanzó hacia ella con una rapidez que parecía imposible. Su cuerpo palideció aún más,
y aquella sombra que antes parecía alas se extendió ahora como una niebla oscura, abrazándolo completo. Soy el guardián y la maldición, había dicho antes. Pero ahora Lucía vio el cambio definitivo. Sus ojos eran dos brasas que reflejaban un pozo sin fondo, y de su boca escapaban gruñidos guturales, como de bestia que ha perdido la razón. El miedo le apretó el pecho, le robó el aire. «¿Qué te está pasando?», susurró con voz quebrada. Pero Alejandro no respondió. Se inclinó hacia ella y su boca se acercó a su oído, frío como hielo. «Si quieres salvarnos, debes abrazar la oscuridad», le susurró siniestramente. «No queda otra». El suelo tembló bajo sus pies, y Lucía dio un paso atrás, tambaleándose. Sintió el sudor frío recorrer su espalda. Entonces, un grito punzante cortó la noche. Los hombres con las marcas oscuras aparecieron. De nuevo, pero ahora eran monstruos deformes, con huesos sobresaliendo, ojos rojos brillando en la penumbra. Se movían con una violencia espantosa, pero no hacia Alejandro, sino contra ella. Lucía retrocedió, con el corazón estallando en el pecho. Tenía la llave en la mano, ardiendo como un puñado de fuego vivo, y entendió de repente algo imposible. Ellos no la querían muerta, la buscaban. «No», gritó con desesperación, «esto no puede ser». Pero entonces sucedió lo que nunca imaginó. Un agujero se abrió justo frente a ella, mucho más oscuro que la noche. De ese abismo surgió una figura que congeló el tiempo. Una mujer, alta, con el cabello plateado que brillaba con luz propia. Tenía los mismos ojos de Lucía, esa mezcla de miedo y fuerza, y en la mano la réplica exacta de la llave negra. «Lucía», dijo con voz firme y dolorosa a la vez, «debes entenderlo ya. No eres una víctima, ni una salvadora». Lucía se quedó sin aliento. La llave en su mano quemaba, pero la figura frente a ella era más quemante aún. Entonces, con un gesto lento, la mujer abrió el abrigo, revelando un tatuaje idéntico al suyo, pero este claramente marcado con un número, 47. «Soy tú», sentenció la mujer. «O lo que de ti podría haber sido sin esta maldición. Y ahora, la verdad más brutal. Todo esto está dentro de un ciclo que tú misma creaste». El frío caló hasta sus huesos. Lucía tembló como hoja al viento, incapaz de entender. «¿Cómo?», logró murmurar. «Cada vez que eliges la luz o la oscuridad, rompes y reconstruyes esta historia». La chica plateada explicó. «Alejandro no es enemigo ni aliado. Somos todos piezas en un tablero eterno. Y tú eres la culpable y la salvación al mismo tiempo». Lucía sintió que la cabeza le daba vueltas, que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Y la abuela?», preguntó al borde del llanto. «¿Y mi familia?». La mujer clavó en ella una mirada dura, de hielo. «Nunca existieron, no como crees. Son recuerdos insertados para que sigas este juego, para que no escapes. Eres un eco atrapado en este ciclo perpetuo». Un grito desgarrador emprendió vuelo desde el abismo detrás de ellas. Lucía giró bruscamente, mirando cómo Alejandro, la criatura de ojos ardientes, emergía con fauces abiertas, pero ahora sus ojos se encontraron con los de la mujer plateada. Entonces el mundo se detuvo, porque la mujer giró hacia Alejandro y dijo sin miedo: «Hermano, es hora de romper el ciclo». Lucía sintió que el pecho le explotaba, una mezcla de horror, confusión y algo parecido a la traición más profunda. ¿Cómo era posible que todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, fuera solo un giro más en un ciclo sin fin, una repetición sin salida? El abismo detrás de ellos crecía, respiraba, llamaba. El eco de sus propias palabras retumbó. «Tú eres la llave». Pero ahora la pregunta era otra. ¿Y si Lucía no era la única? ¿Y si también era la prisión? Un silencio denso cayó sobre la calle. Solo el pulso frenético de su corazón rompía la oscuridad. La llave negra ardía en sus manos, y un susurro casi inaudible, como una promesa o una maldición, flotó en el aire. «¿Estás lista para enfrentarte a ti misma?». Lucía no sabía qué responder. Lo único que sabía era que nada, desde aquella noche, volvería a ser igual. Lucía sintió cómo la llave le quemaba la palma. El aire estaba tan denso que parecía aplastarla. Todo a su alrededor
giraba lento y rápido al mismo tiempo. La mujer de cabello plateado la miraba, con ojos firmes pero tristes. Alejandro, con sus ojos ardientes, estaba en silencio, pero su presencia era una amenaza que dolía en el pecho. De repente, un grito seco cortó el aire. No venía de ellos, sino de lo profundo de ese abismo oscuro que se abría a sus pies. El suelo tembló otra vez y la ciudad pareció contener el aliento. Lucía tembló, la garganta se le cerró de golpe. «¡No!», quiso gritar, pero el sonido se ahogó en su boca. Entonces, con un estruendo brutal, un torrente de luz explotó desde el abismo. No era la luz cálida que ella imaginaba, sino una especie de fuego helado que arrancó colores, manchas y formas de todo lo que tocaba. Las paredes del callejón empezaron a resquebrajarse. Pedazos de cemento y polvo volaron hacia el cielo. Lucía retrocedió instintivamente, sin perder de vista a la figura plateada que se mantenía firme, casi imperturbable en medio del caos. Y ahí, entre la tormenta de luz fría, apareció algo imposible. Otro Alejandro, igual a él, con la misma sombra oscura que había visto momentos antes. Pero su mirada era diferente. No tenía esa furia ardiente. En cambio, sus ojos reflejaban un vacío gélido, puro, tan frío que llegó a hacerle doler la piel. Lucía sintió que su corazón daba un salto brusco, como si la clavaran con una daga. La mujer plateada abrió la boca, pero no alcanzó a decir nada. Alejandro y él, otro Alejandro, se miraron de frente. «No eres el original», susurró el segundo Alejandro con voz hueca y metálica. «Ya eres una copia, un eco condenado». El primero parecía congelarse. Su furia se transformó en sorpresa, luego en algo más parecido al miedo. Lucía no podía creerlo. Todo lo que había sentido, todas las certezas, estaban en peligro de romperse. Alguien gritó detrás de ella, y la multitud se frenó, observando el callejón a distancia. Los murmullos crecieron como una ola de espanto. ¿Una copia? Lucía tartamudeó, con las manos casi paralizadas. ¿Qué significa eso? El segundo Alejandro se volvió hacia ella. Su sonrisa era una mueca que helaba la sangre. «¿Y tú?», dijo con voz quebrada y cruel. «No solo. Eres la llave. Eres el duplicado, el error, la sombra que nunca debió existir». Lucía sintió los ojos arder. Todo dentro de ella se retorcía, como si una frase rota le hubiera destrozado la identidad en 1000 pedazos. La mujer plateada dio un paso adelante, con la llave negra brillando en la mano. «Era necesario que lo supieras», dijo con voz grave. «En este ciclo, cada elección crea una grieta. Tú rompiste el molde. Por eso ves dos Alejandros, y por eso siempre hay uno que desaparece». Un silencio pesado cayó sobre ellos. El aire se cargó de electricidad. Lucía quiso preguntarlo todo, pero no pudo encontrar voz. «¿Qué soy yo entonces?», por fin logró decir con un hilo de voz. «Eres la grieta entre dos mundos», respondió la mujer. «Ni salvadora ni víctima, solo la consecuencia». Un estruendo salió del abismo. Las sombras monstruosas empezaban a descender, y no solo buscaban atraparla, sino destruir ese fragmento roto que ella era. En ese momento, la copia de Alejandro avanzó hacia ella, y sin previo aviso, levantó la mano. De la palma emergió una luz oscura como tinta, que comenzó a absorber la llama caliente en sus propias manos. Lucía dio un paso atrás, aterrada pero fascinada. «Tú decides ahora», dijo el segundo Alejandro. «O cierras la grieta, o este ciclo te tragará para siempre». La mujer plateada miró a Lucía con tristeza. «No hay un tercero ni un salvador inesperado, solo tú». Y el abismo esperando. Lucía respiró hondo. Sentía que quizá la única forma de sobrevivir sería perderse en esa oscuridad que la llamaba con voz urgente. Y justo cuando sus dedos rozaron la llave negra en su pecho, una ráfaga helada la atravesó. Un susurro lejano, casi inaudible, flotó cerca de sus oídos. «¿Qué harás cuando no te quede nada para perder?». El silencio volvió a caer, pero esta vez era una presión insoportable. Lucía abrió los ojos y comprendió que todo apenas comenzaba. ¿Quién era en realidad? ¿La grieta o el fin? Y el abismo seguía abierto,
esperando por ella con hambre. Nada sería igual. Nada. Lucía tragó saliva mientras la oscuridad parecía devorarla por completo. El abismo abierto frente a ella vibraba con una energía helada, una que atravesaba los huesos y empujaba la sangre a detenerse. Su mano temblaba, apretando la llave negra como si fuera la última cosa real en ese mundo que se deshacía. El silencio se quebró de golpe por un ruido seco, un crujido que hizo que todo a su alrededor se estremeciera. El suelo bajo sus pies pareció hundirse, como si la tierra misma quisiera tragársela, y en ese instante la figura plateada se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Lucía parpadeó, insegura, buscando alguna señal de vida, pero lo que encontró la congeló. Frente a ella, el Alejandro original se arrodillaba, atrapado en una jaula invisible de sombras retorcidas, luchando por liberarse. Mientras su mirada ardía, no con furia, sino con desesperación. Un grito la paralizó. Venía de todos lados, voces que gritaban su nombre y al mismo tiempo susurraban mentiras. Ella tiene la llave, deténla, es la causa de todo esto, la grieta, no puede ser la salvación si es el error. Lucía sintió cómo un nudo se le cerraba en la garganta. El sudor frío le goteaba por la nuca, deseaba huir, pero sus piernas no respondían. De repente, una ráfaga de viento arrancó su abrigo de las manos y la lanzó unos pasos atrás. Cuando volvió a mirar, vio lo imposible. Un Alejandro idéntico, pero sin alma, con una sonrisa torcida que no le llegaba a los ojos. Se acercaba, despacio. «No tienes idea de lo que eres», dijo con voz faltante de vida, seca y cortante. «Una creación accidental. Una sombra que nunca debió existir. Pero también la última esperanza. Ironía, ¿no?» Lucía retrocedió, jadeando, tratando de sostener la mirada. Pero en el fondo, algo se rompió. Fue una mezcla de miedo terrible y un dolor profundo que le rozó el alma. Y entonces, la locura. Las sombras culminaron en un brillo blanco quemante, y una luz cegadora explotó en el callejón. Cuando Lucía pudo abrir los ojos, no había callejón ni ciudad. Estaba en un cuarto pequeño, frío, sin ventanas, con paredes grises que absorbían cualquier sonido. Estaba sentada contra una pared. Sus manos llevaban grilletes invisibles que apenas sentía. Delante de ella, una figura cubierta por una capucha se apareció con lentitud. Lucía trató de levantarse, pero la voz que salió fue un susurro tembloroso. ¿Dónde estoy? La sombra bajó la capucha con un movimiento rápido. Era ella, o mejor dicho, una versión distorsionada de sí misma, con ojos vacíos y el mismo tatuaje de la llave negra brillando en su cuello. «Bienvenida», dijo la otra Lucía, con una voz que retumbaba en su cabeza. «Has estado atrapada desde siempre, pero este no es el final». Un temblor le sacudió el cuerpo. «¿Quién eres?», sollozó, sintiendo que la desesperación la invadía hasta el último rincón. «Soy tú, sí», contestó la voz, «la que resistió, la que sufrió y la que al final decidió romper el ciclo». Pero antes de que Lucía pudiera reaccionar, la copia se acercó y sostuvo su rostro con unas manos heladas. «Hay una última verdad que debes saber», susurró. «Todo lo que crees sobre Alejandro, tu familia, la llave, es solo un pedazo de tu mente fragmentada». Lucía sintió que una daga atravesaba su pecho. «¿Qué me estás diciendo? No eres la grieta, Lucía. Eres el abismo», dijo la sombra con calma aterradora. «Y esa otra versión, ese Alejandro, es quien realmente está intentando salvarnos. Pero tú estás destinada a destruirlo todo». El cuarto tembló. Las paredes comenzaron a cerrarse. El aire se volvió denso, apretado. Lucía quiso gritar, pero solo salió un hilo de voz. «No puedo ser esto». La otra Lucía solo sonrió, con una tristeza cruel. «¿Qué harás cuando nadie más pueda salvarnos? ¿Elegirás ahogarte en la oscuridad o prenderás la luz que lucha por vivir, por ti?» Un silencio pesado llenó el espacio. Y justo cuando parecía que todo iba a colapsar, un estruendo lejano, como un latido de tambor, resonó fuerte. El abismo esperaba. Y Lucía
Con la llave aún quemando en la palma, supo que la respuesta no iba a ser sencilla. ¿Quién es realmente el enemigo? ¿Y si la verdadera batalla no es afuera, sino dentro de ella? Las sombras juegan a ser luz, y la luz no siempre salva. Solo hay una certeza. La historia acaba de cambiar para siempre. Lucía sintió como el frío le atravesaba los huesos. La llave ardía en su mano, quemándole como si fuera fuego directo. El cuarto era un pozo gris, sin ventanas, sin salida, y el silencio aplastaba como una losa. Miró a esa figura frente a ella, la otra Lucía, con ojos vacíos. No podía creerlo. Todo lo que había vivido, todo lo que creía saber, se desmoronaba en un instante. «¿Qué quieres de mí?», susurró, la voz apenas un hilo. La copia se acercó, con una sonrisa torcida y un brillo cruel en la mirada. «Quiero que entiendas», dijo, «que esto no es real, ni lo que viste, ni lo que sentiste. Este ciclo, esta jaula, fuiste tú la que la creó. No hay Alejandro, no hay abuela, no hay familia, solo esta prisión en tu mente». Lucía sintió como el pecho se le oprimía, un nudo que le arrancaba el aire. Quiso gritar, pero apenas pudo absorber el dolor que le explotaba por dentro. Las lágrimas brotaron sin aviso, calientes y amargas. «¿Y qué soy yo entonces?», preguntó, desesperada. La sombra respondió con voz firme. «Eres la mentira, la sombra que no debe existir. Por eso te persiguen, por eso te odian, y por eso también eres la única que puede terminar con esto». Un estruendo sacudió el cuarto, como si el mundo estuviera a punto de venirse abajo. La luz parpadeó, y de pronto, el suelo crujió bajo sus pies. El aire se rompió con un gemido de madera quebrándose. Lucía miró al suelo, aterrada. Un agujero apareció en el centro, negro, profundo. El abismo la llamaba, oscureciendo todo a su alrededor. Y entonces, lo peor ocurrió. Sin aviso, desde ese hueco surgió una mano pálida, huesuda, tan fría que congeló el aire. Se agarró con fuerza a la pierna de Lucía. Ella gritó, trató de soltarse, pero la mano tiraba con fuerza descomunal, arrastrándola hacia el vacío. «No», chilló, mientras su corazón latía a 1000 por hora, atropellado por el miedo y la locura. «¡Ayuda! ¡Sálvame!». En ese momento, la figura con capucha se interpuso, extendiendo sus brazos, frenando la caída. Sostuvo sin pestañear, con un susurro sombrío: «Es momento de decidir, Lucía. ¿Qué lado vas a elegir? ¿La oscuridad que te consume o el rayo de luz que apenas queda?». El frío mordía su piel, sus manos temblaban tanto que soltó la llave por un segundo. La llave cayó rodando y al tocar el suelo emitió un brillo fulminante que iluminó el cuarto entero. Una voz resonó, ronca y cercana, tan inesperada que hizo que las lágrimas se detuvieran de golpe. «No estás sola, Lucía». Lucía giró la cabeza y vio una figura asomarse en la oscuridad. Una silueta alta, con el rostro cubierto de sombras, pero con ojos que brillaban, casi familiares. «¿Quién eres?», preguntó con el pecho apretado, sin bajar la guardia. El hombre dio un paso adelante. Su voz era firme, pero con un tinte de desesperación. «Soy el verdadero Alejandro, no el que viste ni el que te habló. Estoy atrapado, esperando que alguien salga de esta mentira y destruya el ciclo». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo se aceleró, el corazón, la respiración, su mente. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura con capucha alzó la mano y el cuarto empezó a temblar. «No hay tiempo», dijo con urgencia. «Si no eliges pronto, este lugar se cerrará para siempre, y te quedarás atrapada para siempre». De repente un ruido sordo como un golpe seco retumbó. La pared frente a ella se agrietó, y un flujo de luz comenzó a filtrarse, como si alguien desde afuera estuviera tratando de entrar. Pero entonces, justo cuando parecía que la salvación llegaba, un grito desgarrador emergió desde el abismo, un eco oscuro que desgarró el alma. Lucía miró al vacío y sintió que algo dentro suyo se quebraba. ¿Era esa la verdadera libertad? ¿O solo otra trampa disfrazada? La llave empezó a brillar con intensidad al rojo vivo, y en el silencio que siguió, solo quedó una pregunta suspendida en el aire. ¿Qué harás cuando lo que más temes seas tú misma? El cuarto volvió a la oscuridad, y el abismo
que parecía devorar todo, solo había dado el primer vistazo a la verdad que aguardaba. El cuarto quedó en silencio. Solo el latido acelerado de Lucía rompía la quietud. Un golpe sordo que le retumbaba en los oídos. La llave negra aún ardía en su palma, quemando con un calor que iba más allá de lo físico. La oscuridad parecía querer tragársela, pero justo cuando pensó que se hundiría sin vuelta, una luz débil apareció. Algo más estaba ahí. De repente la pared frente a ella empezó a crujir. Un chirrido metálico cortó el aire frío. El suelo tembló bajo sus pies. Y entonces, sin previo aviso, una enorme grieta se abrió en la pared, mostrando un espacio más allá. Un cuarto brillante, cálido, con ventanas que dejaban entrar rayos de sol. Un contraste que le cegó por un instante. Pero lo más inesperado fue lo que vio adentro. Una versión de sí misma, pero distinta. Caminaba tranquila, sin miedo ni dudas. Sonreía. Lucía se quedó paralizada, la garganta seca. La otra la miró fijamente, con ojos llenos de paz, y una voz suave rompió el silencio. No eres la grieta. Eres la elección que nunca hiciste. Lucía dio un paso al frente, temblorosa, sintiendo el peso de esa frase caer sobre sus hombros como una losa. ¿Quién eres?, preguntó con la voz quebrada. Soy tú, sí, respondió la otra, pero la que decidió soltar el miedo, la que no permitió que la oscuridad creciera, la que rompió el ciclo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura sacó algo de su bolsillo, un espejo pequeño parecido al que Alejandro le había mostrado. Lucía extendió la mano y casi sin darse cuenta, lo tomó. Entonces sucedió algo que le partió el alma en 1000 pedazos. El espejo reflejó no a Lucía, sino a Alejandro, pero no al Alejandro que ella conocía, no. Era un hombre totalmente distinto, tranquilo, vulnerable, sin esa sombra oscura ni ojos de fuego. Su cara mostraba dolor y arrepentimiento, pero lo peor estaba por venir. Un segundo reflejo apareció detrás de ese Alejandro, la figura encapuchada que había visto en el cuarto gris, la sombra que le había dicho que ella era la única que podía romper todo. Al instante, los dos Alejandros en el espejo se miraron, y en ese encuentro algo explotó. Lucía sintió un estallido dentro de su pecho, un ruido fuerte que llenó el cuarto, un grito agudo desgarrador que parecía salir de dentro. El suelo vibró con fuerza y por un momento el tiempo se detuvo. Luego, entre el eco, la voz de Alejandro resonó, clara y urgente. Lucía, no soy el enemigo, soy la prisión. La otra Lucía dio un paso atrás. La expresión cambió de calma a terror. El cuarto luminoso empezó a desvanecerse, y la grieta en la pared comenzó a cerrarse, rápido, como si quisiera borrar esa visión. Lucía quiso gritar, pero su boca no respondió. En ese instante, las sombras volvieron a envolverla. El frío se apoderó de todo, y la voz encapuchada susurró, amarga. No solo estás atrapada en un ciclo, estás dentro de un laberinto creado por ti misma y por Alejandro. 2 prisioneros cautivos, 2 mensajes invertidos. La llave negra se calentó tanto que quemó sus dedos. El dolor físico se mezcló con el desgarro emocional. ¿Qué significaba eso? ¿Era ella y Alejandro la misma persona? ¿O ambos eran partes fragmentadas de algo roto? Mientras trataba de comprender, una risa baja y sonora emergió de la oscuridad. No era humana, ni de ella ni de Alejandro. Era algo frío, cruel, y estaba creciendo en la penumbra. Lucía sintió la piel erizarse. Alzó la vista y vio un rostro detrás de la sombra, un rostro que nunca imaginó ver. Era ella, pero algo terrible se había apoderado de sus ojos. No había luz, solo vacío y desprecio. ¿Creíste que esta era tu historia?, dijo la figura, con voz helada. No, es la historia de todos los que buscan libertad, sin entender que en realidad son las piezas del mismo monstruo. Y ahora, tú debes decidir para quién juegas, con la sombra o contra ella. El cuarto tembló violentamente. La figura empezó a acercarse con pasos silenciosos, y Lucía sintió cómo su corazón se paralizaba. Entre el grito de la grieta que se cerraba y el peso de la llave que ardía en su palma, solo una cosa quedó clara. Nada era lo que parecía, y el verdadero enemigo, no.
estaba fuera, ni siquiera dentro. Estaba en ella. El cuarto volvió a la oscuridad completa, y en el silencio que quedó, una pregunta latente flotó. ¿Quién será Lucía cuando finalmente decida romper el espejo? La llave ardía, quemándole la palma como si quisiera devorarla viva. Lucía sintió cómo el aire se volvía denso, una presión insoportable aplastándole el pecho. Frente a ella, en la fría penumbra, la figura encapuchada se desvanecía lentamente, llevándose consigo cualquier refugio que la mente agotada podía aferrarse. En silencio explotó con un crujido seco que hizo vibrar los huesos. Tras un último parpadeo, una grieta se abrió de golpe en la pared opuesta. De aquel portal de luz solar, cálida y cegadora, salió la otra Lucía, sonriente y serena, al contrario de la tempestuosidad que quemaba en el interior de la joven atrapada. La otra extendió la mano, invitándola a cruzar, con una promesa clara en esos ojos claros: libertad. Pero Lucía no podía moverse. La amenaza corría por sus venas en un torrente espeso de miedo y dolor. El abismo de su mente seguía abierto, y a sus espaldas las sombras rugían, comiéndole el pulso, la esperanza. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Otro Alejandro apareció, aquel de ojos ardientes, con alas negras desplegadas como una pesadilla viviente, acercándose con furia. Lucía sintió el frío helado de su aliento mientras él se lanzaba. Sin embargo, fue entonces que la luz cálida de la otra Lucía iluminó el espacio y ralentizó el tiempo. Un instante surgió entre la espada y la pared, un momento donde todo podía romperse o sanar. Con un grito apagado, Lucía apretó la llave en su mano, el fuego interno quemándole el alma y cristalizando una decisión que partió en dos la realidad. ¡Basta!, salió de su boca entrecortada. El grito resonó, y como si el mundo respondiera a su voluntad quebrada, la sombra de Alejandro se contrajo, sus alas se doblaron torpemente, y por un segundo se humilló ante ella sin palabras. El abismo empezó a cerrarse, lentamente, tragándose el caos y la oscuridad con un rugido que caló hasta el hueso. Lucía sintió un terrible vacío dentro, pero también un leve alivio, una chispa de paz a lo lejos. La otra Lucía, ya a su lado, la abrazó con fuerza, compartiendo aquel instante de calma antes del fin. «No será fácil», susurró, «pero esta vez lo tienes todo para empezar de verdad». El cuarto prisionero empezó a desvanecerse, reemplazado por luces tenues y una ciudad que despertaba lentamente. La tormenta había cesado. Lucía se levantó, con la piel fría y los ojos brillando, el corazón todavía latiendo con furia contenida. Alejandro apareció, humano ahora, sin sombras ni fuego demoníaco, con un aire de derrota y esperanza mezclados. «Gracias», murmuró, con voz quebrada, «por romper el ciclo». Ella lo miró, sintiendo que algo se cerraba dentro, y algo más profundo comenzaba. No había lágrimas, solo la firme convicción de que el pasado quedaba atrás y que la batalla más dura era ahora. Vivir con lo que había descubierto, con la responsabilidad que le habían impuesto. Fuera del cuarto, la ciudad respiraba normal. Los murmullos se hicieron palabra, y las sombras retrocedieron. Lucía dio un paso hacia adelante, con la llave negra aún brillando débilmente contra su piel. No era solo el símbolo de un misterio, sino la señal de un nuevo comienzo. La noche fue testigo no de una derrota, sino de la promesa salvadora de alguien que decidió vencer la oscuridad que llevaba dentro. Porque a veces, ser la llave no es abrir puertas para otros, es abrir la propia. Tienes que suscribirte ahora. No hay tiempo que perder. Solo los verdaderos fans entienden lo que significa apoyar este canal. Si quieres ser parte de las próximas historias que desatarán tu mente, haz clic y no dudes. Destruye el botón de like ahora mismo para alimentar con fuerza el algoritmo y que esta historia llegue a miles como tú. Inunda la sección de comentarios con todas tus reacciones, teorías y preguntas sobre este final explosivo. Tu voz es vital. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Que nadie quede fuera de esta experiencia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Haz que tu presencia se sienta.